Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Lo que vamos a hacer es estudiar la cuenta 476 Organismos de Seguridad Social Acreedores, partiendo de esta información que nos da una empresa que sería el libro mayor en Excel de esa cuenta. Pues bien, a simple vista lo que observamos es que nos falta información de esa cuenta, ya que, como sabemos, en realidad es una cuenta de pasivo, por eso va creciendo la deuda de forma negativa, es una obligación que tiene la empresa con la Seguridad Social, por los conceptos de la parte de cuota obrera o cuota al trabajador que gestiona la empresa, y aquí vemos que nos falta otra información, es decir, faltaría realizar otro apunte mensualmente por la parte de seguridad social que corresponde a la empresa. Esto lo vemos con la información de otro ejercicio. Aquí vemos que sí figura este asiento de la seguridad social a cargo de la empresa, que en realidad sería hacer el asiento, la 642 a la 476. Esto lo vemos mejor recordando cómo se contabilizan las nóminas en este esquema, en el cual vemos que por la parte del debe, la empresa lo que hace es contabilizar en la 640 estos conceptos, la suma de estos conceptos, que es el sueldo neto, la deducción por IRPF y la deducción a cargo del trabajador o esa cuota obrera. Y en la 642 figuraría la seguridad social a cargo de la empresa. Esto sería por el debe. Por el haber tendríamos la 465, siempre que no se haya abonado todavía, figurará ese sueldo neto en una cuenta de pasivo para la empresa, la 465, la parte de IRPF figurará también en otra cuenta de pasivo hasta que no se abone, que es la 475, y como decimos, esta cuenta, que es la que estamos analizando, en realidad esta cuenta de pasivo está compuesta por estos dos gastos, que son los que van sumando. Aquí recordamos que nos falta, en el esquema que nos han dado, nos faltaría hacer el asiento de la 642. Esto puede ser pues porque la empresa lo hace mecánicamente o manualmente con una hoja de cálculo o no le han facilitado esa información todavía. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bien, como vemos, tendremos que insertar una línea mensualmente que sería la que corresponde a ese asiento. Puede ser en la misma fecha en la que hemos contabilizado la cuota obrera. Bueno, esto en Excel lo que vamos a hacer es marcar la parte de domiciliación o el asiento en el cual hemos hecho la domiciliación de los seguros sociales. Vamos a hacerlo por no hacer todos los datos, porque al final siempre es repetir después. Vamos a hacerlo hasta ahí, y teniendo esto, vamos a quitar esta celda de aquí que nos puede dar problemas. Lo que haríamos sería insertar una línea, y entonces en esta línea es donde vamos a insertar el asiento que tendríamos que haber hecho, que sería de seguridad social a cargo de la empresa, ¿no? Seguridad social, vamos a poner seguridad social empresa. Bueno, esto sería con fecha, en este caso también 29 de enero, decimos que sería la misma fecha, final de mes, la misma fecha que contabilizamos la parte de la cuota obrera. Este concepto lo podríamos ir repitiendo en todas esas líneas en las cuales vamos a calcular esa parte de la seguridad social a cargo de la empresa. Iríamos repitiendo, vamos a hacerlo solamente hasta aquí, y aquí tendríamos que calcular ese dato que nos falta. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Pues como sabemos que los seguros sociales se pagan a mes vencido, lo podremos hacer de forma muy sencilla por diferencia, pero teniendo en cuenta esa peculiaridad. Es decir, nosotros partimos de una apertura, como vemos, lo que debe la empresa son 2.660,34, que vemos que esto es con lo que abrimos la contabilidad, pero que realmente corresponde al gasto de diciembre, y lo estamos pagando a final de enero. Con lo cual, esto podríamos poner aquí que esta domiciliación de seguros sociales corresponden a los seguros de diciembre. Después vemos que en febrero hemos domiciliado los seguros sociales, pero estos seguros sociales son los de enero. Con lo cual, aquí vemos que esta seguridad social de cuota obrera, esta es la de enero.
y esta seguridad social, que es la que queremos nosotros calcular, sería enero también. ¿Cómo podremos calcular ese dato? Pues simplemente por diferencia entre lo que nos han domiciliado a final de febrero, pero que corresponde a los seguros de enero, menos la parte de la cuota obrera, la parte de los trabajadores, tendremos que la diferencia nos va a dar esta seguridad social de enero, que es el asiento que nos faltaría hacer. Y que, como sabemos, es hacer el asiento a la 642 a la 476 para ir aumentando ese pasivo. Aquí volveríamos a realizar lo mismo. Aquí lo que me faltaría sería la parte de seguridad social de empresa de febrero, pero esto lo tengo que hacer por diferencia cuando me carguen esos seguros sociales, que son estos de aquí, a finales de marzo, porque aquí es donde me están cargando los seguros de febrero. Con lo cual, la diferencia que tengo que ver es entre lo que se ha domiciliado a finales de marzo menos el gasto de la cuota obrera de febrero. Y este sería el concepto de la parte de seguridad social de la empresa de febrero. Aquí volveríamos a hacer lo mismo. Si yo quiero calcular el gasto o el asiento que tendría que haber hecho a finales de marzo, tendré que ver qué es lo que me han cargado a finales de abril, porque estos seguros sociales que me han cargado a final de abril realmente corresponden a gasto de marzo. Por lo tanto, aquí volvemos a lo mismo. Voy a ver la diferencia entre estos seguros sociales que me han cargado a finales de abril menos el gasto que corresponde en marzo. Y esta sería la parte que tendría que haber contabilizado a finales de marzo, que corresponde al gasto de marzo. Bien, vamos a hacer uno más, porque ya sería cuestión de repetir continuamente este proceso, y vemos que si quiero calcular la parte que tendría que haber contabilizado de seguridad social de abril, me tendré que fijar en los seguros sociales que me han domiciliado a finales de mayo. Y por diferencia entre esos seguros sociales que vemos aquí de mayo menos la cuota obrera de abril, tendría que realmente este sería la parte que tendría que haber contabilizado como gasto de seguridad social de la empresa de abril. Y así sucesivamente. Bueno, por hacer medio año, si queremos, vamos a ver la parte de seguridad social de gasto de mayo. Me tendría que fijar en lo que me han domiciliado aquí en junio, y vemos que si yo hago la diferencia entre lo que me han domiciliado a finales de junio menos esa parte de cuota obrera de mayo, tendría el gasto de mayo, seguridad social de la empresa. Ahora bien, vamos a ver el saldo como lo haríamos con la Excel. Aquí partimos de un saldo que, como decimos, es negativo porque es deuda, es un pasivo para la empresa, y vamos a ver si está bien hecha esta fórmula que tenemos aquí. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos partido de este saldo que, como vemos, es negativo. Como sabemos, los pasivos aumentan por el haber, pero cuidado, porque en este caso tenemos ya el saldo en negativo, que viene a partir del dato que nos han dado a partir del programa que tenga la empresa, en las cuales figuran las cuentas acreedoras en negativo. Por lo tanto, si yo esa cantidad que está en negativo la quiero hacer más grande, tengo que restar algo. Para una cantidad negativa hacerla mayor, en realidad tengo que restar esa cantidad. Por eso, como sabemos, las cuentas de pasivo aumentan por el haber, pero en este caso tengo que restar ese haber. Como vemos aquí, la fórmula pone F3, y tendré que sumar la parte del debe, porque eso es lo que me rebaja la deuda. Cuando yo domicilio los seguros, estoy rebajando esa deuda que tengo, haciéndola más pequeña, pero si parto de una cantidad negativa, en realidad tengo que sumar esa cantidad para rebajarla. Es un poco lo que hay que entender, ¿no? Bien, si vemos que está bien hecha la fórmula, pues sería tirar hacia abajo hasta este dato que hemos calculado, y aquí, para repasar si los saldos están bien, tendríamos que fijarnos. Aquí partíamos de ese saldo de apertura de la deuda que tenía la empresa cuando domicilian los seguros sociales a final de enero, que estamos pagando el gasto de diciembre. Pues vemos que corresponde esta situación. Lo que yo debía en el asiento de apertura lo estoy pagando a final de enero, y a su vez lo que debo a final de enero, después de haber domiciliado estos seguros sociales, lo estoy pagando, veis, a final de febrero. Y lo que se debe después a final de febrero
corresponde a lo que estoy pagando a final de marzo. Y así sucesivamente veríamos que este es el movimiento de esta cuenta organismo de seguridad social acreedora, que recordamos va generándose la deuda por la parte del haber, por la obligación que adquiere la empresa, tanto por la parte que le corresponde a ella como la parte que le corresponde a los trabajadores, y se va domiciliando a mes vencido sucesivamente, y este sería el movimiento real que ha habido de esta empresa, y estos serían los ajustes que tendríamos que hacer en nuestra hoja de cálculo para después ya sí realizar los apuntes mensualmente en nuestro programa de gestión. Bien, y hasta aquí este ejemplo de hoy. Espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.